Ahora vamos a ver cuál es el efecto que tiene la norepinefrina cuando es liberada por la neurona postganglionar simpática, cuando los receptores son receptores beta 1, beta 2 o beta 3 noradrenérgicos. Entonces, para esto, rápidamente primero repasamos generalidades del sistema nervioso autónomo, luego ponemos la vía de la proteína GS y luego ya como tal hacemos la integración. Entonces, ya en videos anteriores vimos, tenemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y todo esto es la médula espinal. Y la dividimos en región cervical, región torácica, región lumbar y región sacral. El parasimpático, las neuronas parasimpáticas nacen de la región cervical y de la región sacral. Las neuronas simpáticas nacen de la región toracolumbar. Entonces, de aquí van a salir las neuronas simpáticas. Ahora, como regla general, en el sistema nervioso autónomo tenemos una neurona, que es la neurona preganglionar. Esta neurona preganglionar va a liberar un neurotransmisor a la neurona postganglionar. Aquí está la neurona postganglionar. Es el cuerpo de la neurona, aquí están las dendritas y aquí está el axón. Y esta neurona va a liberar un neurotransmisor al órgano blanco. El órgano blanco. Entonces, esta sinapsis ocurre en un ganglio. Este es el ganglio simpático. Es el ganglio simpático. Y ya en videos anteriores vimos cómo es que la neurona preganglionar le va a liberar su neurotransmisor a la neurona postganglionar, que es a través de que se mete el sodio, el calcio y todo eso, y finalmente se libera la acetilcolina. Esta neurona, que tiene receptores nicotínicos para acetilcolina, responde a la acetilcolina liberando un neurotransmisor. Y en este caso vamos a ver qué pasa cuando el neurotransmisor que es liberado por la neurona postganglionar simpática es norepinefrina, y los receptores que tiene el órgano blanco para la norepinefrina son receptores beta 1, beta 2 y beta 3 o beta 3 noradrenérgicos. Entonces dejamos esto más o menos aparte. Ahora vamos a repasar la vía de la proteína GS. Entonces aquí está, digamos, es la célula del órgano blanco. Y tenemos el receptor beta 1, beta 2 o beta 3 noradrenérgico. Ese receptor pasa 7 veces por la membrana. Pasa 7 veces por la membrana. Y ese receptor está unido a una proteína GS. Ahorita vemos qué quiere decir GS. Pero entonces tenemos la subunidad alfa, beta y gamma. Y recordemos que la subunidad alfa está unida a un GDP. Cuando el órgano blanco recibe la norepinefrina, eso hace que el GTP, que está aquí circulando en el citoplasma, desplace el GDP. Entonces el GDP es desplazado y el GTP se pone en su lugar. Y aquí muy importante, no es que el GDP se convierta en GTP, sino que literal el GDP y el GTP se cambiaron de lugar. El GDP se salió y el GTP se unió a la subunidad alfa. Y luego se separan. Entonces, por un lado se va a quedar la subunidad beta y la subunidad gamma, y por otro lado se queda la subunidad alfa junto con el GTP. Y esto, el GTP y la subunidad alfa, van a activar una enzima que es la adenilatociclasa. Y la adenilatociclasa lo que hace es agarrar el ATP, ahora sí, le quita 2 fosfatos y lo convierte en AMP cíclico. Y por otro lado tenemos aquí las subunidades reguladoras, y aquí las subunidades catalizadoras o catalíticas de la proteinquinasa A. Y se requieren 4 moléculas de AMP cíclico, para liberar a la proteinquinasa A. Ahora recordemos que todo lo que acabe con asa es una enzima y quinasa es de que pega fosfatos. Entonces cuando se disocian, que ya quedan libres las subunidades catalizadoras, esas subunidades lo que van a hacer es van a andar pegando fosfatos a proteínas o a partes de la membrana o a enzimas o así. Entonces a través de la proteína GS, S es de stimulating. ¿Y qué es lo que se está estimulando? Se estimula la adenilatociclasa,
que hace que se produzca AMP cíclico y eso termina liberando la proteína quinasa A. Y hay cambios que podemos tener, por ejemplo, en los genes, pero eso lo vimos en videos anteriores. Esto es la proteína GS. Y ahora es este el efecto que vamos a tener cuando la norepinefrina se une a sus receptores si son beta 1 o beta 2 o beta 3 noradrenérgicos. Entonces, esto quiere decir que cuando tenemos, por ejemplo, estimulación simpática, es por ejemplo cuando estamos corriendo, que vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, el corazón tiene receptores beta 1, tiene receptores beta 1 adrenérgicos o noradrenérgicos. Esto quiere decir que cuando estamos corriendo, que tenemos estimulación del simpático, pasa esto: la neurona preganglionar libera acetilcolina, lo recibe la neurona postganglionar libera norepinefrina y la norepinefrina llega a los órganos blancos. En este caso estamos poniendo que el órgano blanco es el corazón, que tiene receptores beta 1 adrenérgicos. Tiene receptores beta 1 adrenérgicos y va a pasar esto mismo. Imaginemos que esta célula es una célula de aquí del corazón. Entonces se une la norepinefrina a su receptor, se permuta el GDP por el GTP, se disocian las subunidades, la subunidad alfa junto con el GTP activan a la adenylato:ciclasa, la adenylato:ciclasa agarra el ATP, lo convierte en MP cíclico y el MP cíclico libera las subunidades catalizadoras. Esas subunidades van a fosforilar cosas y esto finalmente termina en un aumento de la frecuencia cardíaca. Ya mucho más específico lo vamos a ver en otros videos, pero el aumento de la frecuencia cardíaca es por el efecto de la fosforilación de enzimas y proteínas y canales que sean dentro de, en este caso, el corazón. Entonces, así es como aumenta la frecuencia cardíaca, a través de receptores beta 1 adrenérgicos. Otro ejemplo es, por ejemplo, igual cuando estamos corriendo, vamos a tener vasodilatación de las arterias que irrigan a los músculos. Porque cuando estamos corriendo es más demanda de sangre que necesitamos para los músculos. ¿Y cómo aumentamos la sangre que le llega a los músculos? Haciendo una vasodilatación. Entonces, aquí está una arteria. Y la arteria tiene receptores beta 2 adrenérgicos. Esto quiere decir que cuando tenemos estimulación simpática, la neurona preganglionar libera su neurotransmisor, que es acetilcolina. Este estimula la neurona postganglionar. Esta libera un neurotransmisor, en este caso norepinefrina. Y en este caso el órgano blanco son las arterias. Y aquí pusimos un receptor beta 2 adrenérgico. Entonces se une la norepinefrina a su receptor beta 2 adrenérgico. Y el efecto es, vamos a agarrar una célula de aquí, una célula del músculo de las arteriolas. Ya sabemos que las arteriolas están rodeadas por músculo liso. Ahorita lo pongo más específico. Pero entonces, receptores de aquí, del músculo liso que están alrededor de la arteriola, receptores beta 2, son este tipo de receptores, pasan 7 veces por la membrana, se unen la norepinefrina, se disocian las subunidades, la subunidad alfa y GTP activan a la adenylato:ciclasa, la adenylato:ciclasa agarra el AMP, al ATP lo convierte en MP cíclico y el MP cíclico separa las subunidades reguladoras de las catalíticas de la proteína quinasa A y eso termina en fosforilación de cosas. Y esto, como ya lo vimos cuando vimos relajación de músculo liso, termina siendo una vasodilatación. Entonces, a través de la fosforilación finalmente vamos a tener una vasodilatación. ¿Y cómo es que llegamos a la fosforilación? A través de esta vía de la proteína GS. Y el otro caso es el receptor beta 3. El receptor beta 3 está en la vejiga. Pero es lo mismo. El órgano blanco, en este caso es la vejiga, y tenemos receptores beta 3. Y pasa lo mismo, cuando la norepinefrina se une a su receptor beta 3 en la vejiga, pasa todo esto mismo de la proteína GS. Entonces, cuando tenemos estimulación simpática, que es básicamente cuando estamos corriendo, entonces tenemos que la neurona postganglionar va a liberar norepinefrina, entre otras cosas que puede liberar la neurona postganglionar dependiendo de la vía específica que estamos viendo del simpático, porque hay otra que libera acetilcolina y hay otra que no es neurona, que son sino las células de la médula de las glándulas suprarrenales. Pero hablando de esta, la neurona postganglionar libera norepinefrina.
Y la norepinefrina puede llegar a receptores noradrenérgicos alfa o beta. Ahorita nada más vimos los beta. Y todos, el beta 1, el beta 2 y el beta 3, ese receptor está asociado a una proteína GS. Entonces todos los cambios que se van a dar en los órganos, como es la vasodilatación o el aumento de la frecuencia cardíaca, se va a dar a través de la vía de la proteína GS. Y aquí nada más aclaro porque ya no lo puse específico, pero es, siempre tenemos, está la arteria, finalmente se hace más chica, se hacen arteriolas y finalmente dan los capilares y finalmente vénulas y finalmente la vena. Aquí alrededor de la arteriola hay músculo liso. Y es el músculo liso que se relaja o se contrae y es eso lo que cambia el calibre de la arteriola. Aquí en este caso, como hubo estimulación simpática, tuvimos una vasodilatación. O sea, finalmente por esta fosforilación que se da, se relaja el músculo liso y si se relaja, se hace vasodilatación, que es la respuesta simpática que tenemos.